Comenzamos el vídeo explicación del tema 2 de literatura, el mester de juglaría y el romancero. Ya hemos tenido la oportunidad de explicar algo en clase, pero vamos a repasar los contenidos de vuestro libro de texto a partir de la página 224. El primer apartado que tenemos es el del mester de juglaría. Recordamos que la palabra mester significa oficio. Vuestro libro de texto nos recuerda que el juglar era el que se ganaba la vida actuando ante el público. Por tanto, el oficio de juglar, el mester de juglaría, consistía en entretener a la gente interpretando cantares de gesta, romances y canciones populares. En su repertorio, además, existían distintas actuaciones destinadas a entretener a los nobles que en aquella época ya se iban haciendo cada vez más cortesanos, sobre todo en la zona norte del país, que ya había sido conquistada y que por tanto estaba más pacificada. Los nobles no siempre tenían que estar en la batalla y a veces se quedaban en sus castillos, en sus pequeñas cortes y necesitaban entretenimientos. Este entretenimiento se lo proporcionaban los juglares. Los juglares que eran itinerantes y que consiguieron algunos de ellos mucha fama, como tenéis en vuestro libro de texto. El siguiente apartado en la misma página, la página 224, es el de los cantares de gesta. Los cantares de gesta se relacionan con lo que conocemos como la épica. La épica, desde la más remota antigüedad, es el relato de las hazañas de los héroes que han servido para generar una identidad nacional en un determinado momento para un pueblo. Quizá uno de los casos más paradigmáticos, uno de los ejemplos más conocidos, es el de Homero en Grecia y sus poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. También en otras culturas encontramos otros poemas épicos importantes, como el Majábharata en la India, o el poema del Gilgamesh, el más antiguo de todos, en Mesopotamia. Todos estos poemas épicos sirvieron para forjar una identidad nacional, ya que presentaban héroes donde los pueblos que estaban naciendo podían mirarse y sentirse retratados. Eran como un espejo donde querían verse reflejados y modelos a imitar y a seguir. En Europa, a partir del segundo milenio, a partir del año 1000, surgen también nuevos intentos por forjar identidades nacionales nuevas. Tenemos, por ejemplo, el Cantar de los Nibelungos en Alemania, la Chanson de Roland en Francia y en España tenemos el poema del Mío Cid. El poema del Mío Cid, por tanto, es un poema épico narrativo. Y a la épica castellana medieval se le llama cantares de gesta. En el libro os explican que los cantares de gesta eran largos relatos en verso. Fijaros, nos habla de que utiliza el verso, pero al mismo tiempo de que son relatos, es decir, que son poemas, pero narrativos. Los cantares de gesta, por tanto, son un tipo de texto literario híbrido, que utiliza la forma lírica, es decir, el verso, para contar una historia, una narración. En estos cantares de gesta se recogían las hazañas de los héroes nacionales, y en el caso de España, la España que se estaba forjando, ese héroe nacional, ese espejo, ese modelo a imitar, fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Nos recuerda en el libro de texto lo que hemos explicado, que a pesar de estar escritos en verso, los cantares de gesta eran obras narrativas, con un narrador casi siempre omnisciente y personajes que se repetían, héroes, antihéroes, personajes secundarios, pero con una acción bien trabada.
con una introducción, con un nudo, con un desenlace, espacios y tiempos bien definidos. Pasamos a la página siguiente, donde ya encontramos el Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid es la obra de referencia de la épica en España. Tenemos que decir, no obstante, que la épica castellana es diferente de la europea en muchos aspectos. Uno de ellos es el corpus que tenemos, es decir, el número de obras que poseemos de la épica castellana. En comparación con la francesa, con la épica francesa, tenemos muy pocos textos. Apenas tenemos unos 5.000 versos, mientras que en Francia la épica francesa tiene más de 1.000.000 de versos. Es decir, que la escasez textual es una característica de la épica castellana. Pensemos que además que de todos estos versos, 3/4 partes aproximadamente son los del poema del Mio Cid, por eso es nuestra obra más importante. Otra característica importante de la épica castellana y del Cantar del Mio Cid es el verismo histórico, es decir, la épica castellana parece cierta, es realista. No ocurre como en la épica inglesa, en el Beowulf, o con la alemana, el Cantar de los Nibelungos, o con la francesa, Le Samson de Roland, que hay magia, que hay elementos fantásticos, monstruos, seres sobrenaturales. Eso no ocurre en la épica española. La épica española es realista, lo que no quiere decir que sea cierta. Aquí, en el libro, aquí justo a la derecha, nos compara el Cid literario y el Cid histórico. Y si realizamos esa comparación, encontramos con que hay pequeñas diferencias entre lo que se nos cuenta en el Cantar de Gesta y lo que sucedió en realidad. Por ejemplo, las hijas del Cid no se llamaban Doña Elvira y Doña Sol, como aparecen en el poema, sino que tenían unos nombres mucho más normales, menos rimbombantes. Tampoco se casaron con los infantes de Carrión, ¿vale? Y bueno, pues pequeñas modificaciones que surgió o que se realizaron sobre la realidad histórica para hacer más interesante la historia de cara al pueblo. No obstante, manteniendo siempre ese verismo, esa verosimilitud histórica. Pero entremos de lleno ya en el argumento del Cantar de Mio Cid. Yo supongo que la mayoría de vosotros lo conoceréis, aunque sea por encima. Tradicionalmente el contenido del cantar se ha dividido en 3 partes. Esta división la hizo un estudioso que se llamaba Menéndez Pidal y la realizó atendiendo a que hay 2 momentos a lo largo del cantar, del manuscrito que conservamos del cantar, en el que el juglar parece que deje de cantar, ¿vale? Y por tanto dijo, bueno, pues hasta aquí termina el primer cantar y la segunda tirada hasta que deja de cantar sería el segundo cantar y ya termina. Esta división en 3 partes también se entiende con la conveniencia para un juglar de recitar el poema del Mio Cid no en un día, todo seguido, lo que sería bastante largo y tedioso para el público, sino hacerlo en 3 jornadas, en 3 días, en un castillo, en una plaza de un pueblo, donde fuera. Lo que también era muy conveniente para el juglar, ya que así conseguía 3 veces ese dinero que le daban por su actuación. El cantar del destierro nos sitúa con un Cid enfrentado al rey Alfonso VI que tiene que ser desterrado. Abandona, por tanto, Castilla y para sobrevivir se va a conquistar ciudades musulmanas. Es una deshonra para el Cid ser expulsado y por eso tratará de ganarse nuevamente su honor conquistando tierras musulmanas y haciéndole tributos al monarca. Cuando recupera su honor, el rey lo premia casando a sus hijas con los infantes de Carrión. Algo que, aunque no convence mucho al Cid,
accede, ya que era mandato del monarca. No obstante, los infantes de Carrión se manifiestan como cobardes en distintos episodios del poema y al final abandonan a las hijas del Cid en un robledal de Corpes, tras golpearlas y violarlas. Las dejan moribundas, no mueren, pero el Cid pierde otra vez su honor y finalmente, tras renunciar a una venganza inmediata y sangrienta, con la mediación del rey, se realiza un reto en el que los condes de Carrión pierden y por tanto el rey premia de nuevo al Cid concediéndole la mano de los herederos de Navarra y Aragón a sus hijas, que dejan de estar casadas con los condes de Carrión y contraen segundas nupcias con los herederos de Navarra y Aragón. Por tanto, el Cid, a lo largo de este poema, pierde y recupera dos veces su honor. La primera por motivos políticos y la segunda por motivos familiares, si queréis. La pérdida y la recuperación del honor están, por tanto, dentro de de la estructura y de la lógica de la acción narrativa del poema del Mío Cid. El tema, lo tenemos aquí en el apartado 3.2, del cantar es la recuperación de la honra perdida, como hemos dicho, en dos ocasiones. El narrador del cantar del Mío Cid, y estamos ya en la página 226, es un narrador en tercera persona. Es el juglar que cantaba el poema, y en muchas ocasiones se dirige a los oyentes para reclamar su atención. Si recordáis, dijimos que una de las características de la lírica y de toda la literatura medieval española era la oralidad. También aquí en la juglaría, el juglar cantaba los poemas, los cantares de gesta. Por supuesto, el cantar del Mío Cid también. Y lo hacía de manera profesional, no os olvidemos, mester de juglaría, oficio, era un oficio el del juglar, tenía que aprenderse muy bien los cantares de gesta y tenía que saber recitarlos atrayendo la atención del público, porque de ello iba a depender que le pagaran, y que le pagaran bien y lo trataran bien. Por tanto, conseguía el interés de los oyentes al identificarse con ellos de distintas formas, utilizando la segunda persona, oíd lo que fue decir, o identificándose, empatizando con el hambre, la miseria de aquellos años. En cuanto a los personajes, el Cid es el protagonista, el héroe, el prototipo de caballero medieval. Pensemos que el Cid era valiente en la batalla, generoso con sus hombres porque repartía el botín, cariñoso con su familia, ya que protegía a su mujer, protegía a sus hijas, leal a su rey, era honrado, era inteligente, era honesto, era temible en el campo de batalla, era buen cristiano, era hasta sensible, ya que los primeros versos del poema Mío Cid nos lo presentan llorando cuando tiene que abandonar Castilla. El primer verso que conservamos es de sus ojos tan fuertemente llorando. Ese es el primer verso que conservamos del poema del Mío Cid. Por tanto, como personaje, el Cid es ese modelo a seguir. Lo que dijimos, todos los castellanos, futuros españoles de aquella época querían ser como él. Querían ser valientes, inteligentes, buenos guerreros, fieles a su rey, a su familia, devotos. Era el héroe que necesitaba la identidad nacional española que se estaba forjando. Por supuesto, tenemos que entender que el Cid histórico no es el mismo que el Cid literario, lo que hemos dicho antes. La obra parece real y parece que el Cid sea real cuando lo leemos en el poema, pero podéis estar completamente seguros de que el Cid histórico no era tan bueno como el del poema.
tenemos que pensar que el poema del mío Cid es una obra de ficción, es una obra literaria, ha pasado por los filtros literarios y además por la necesidad de un modelo al cual admirar y por el filtro hiperbólico de los juglares que necesitaban satisfacer a la gente ofreciendo un modelo de virtudes exagerado, ¿vale? Así que debemos tener claro que sí, en el poema el Cid es maravilloso, pero en la realidad el Cid era como cualquier persona con sus virtudes, pero también con sus defectos. Bien, los antihéroes son el conde García Ordóñez, los infantes de Carrión, que son cobardes, mentirosos, crueles, sirven de contrapunto. El espacio y el tiempo, pues el Cid sale desterrado de Burgos y allí comienza un largo recorrido que culmina con la conquista de la ciudad de Valencia. Posiblemente hayáis visto por nuestra comunidad autónoma, o si habéis hecho un poquito de turismo por Castilla o por Aragón, que hay distintos caminos, hay distintas rutas que ponen Camino del Cid y hay cartelitos que ponen Ruta del Cid. Realmente se puede seguir este itinerario, el itinerario que se describe en el poema del mío Cid, se puede hacer hoy en día de manera turística, a pie, en bicicleta, como si fuera el Camino de Santiago, pero la temática es seguir el itinerario que hizo el Cid en sus conquistas cuando estuvo desterrado. Vale. La sociedad que aparece en el cantar es una sociedad, como dice aquí, espíritu de frontera. Claro, estamos en plena reconquista, ¿verdad? Estamos en el siglo XI, por tanto, había numerosos enfrentamientos y era una época muy militarizada. El cantar recoge la conquista guerrera como progreso social, ya lo vimos. Y bueno, esto luego, como haréis las actividades, lo leeremos y tendremos oportunidad de profundizar. No quiero hacer este vídeo más extenso. Pasamos a la página 228, donde nos habla de algo muy interesante y que ha suscitado numerosas investigaciones filológicas. El tema de la autoría y de la datación del cantar del mío Cid. Mirad, el poema del mío Cid es anónimo, pero sobre todo por lo que ya hemos explicado en clase, y es que la literatura medieval es transmitida oralmente, hasta que llegan los clérigos y la gente culta y el uso del papel, etc., ¿vale? Por tanto, el poema del mío Cid también es anónimo. Es decir, no podemos atribuir la autoría del cantar del mío Cid a una persona, pero no porque la desconozcamos, que se haya perdido su nombre, sino porque no hubo una persona que se sentara y escribiera el poema del mío Cid. El poema del mío Cid es el fruto de distintos relatos a lo largo del tiempo de muchas personas y que fueron sumando, pasando por distintos juglares, también al principio por distintos soldados que contaban, cantaban estos éxitos, la batalla de, en este caso de Rodrigo Díaz de Vivar, hasta que con el paso del tiempo, se fijó por escrito. Lo mismo que ocurría, dijimos en el tema pasado, con la lírica popular. La lírica popular era anónima porque se cantaba y se transmitía de boca en boca hasta que llegaron autores cultos en el siglo XVI y lo pusieron por escrito. En el caso de del poema del mío Cid, nos tenemos que ir hasta el año 1207 para encontrar ese manuscrito firmado por un tal Per Abad. Per Abad, Pedro Abad o padre Abad, fue un monje que al final de ese manuscrito que conservamos y que en vuestro libro de texto tenéis aquí una imagen, ¿vale? Esta es la última página. Per Abad al final dice que copió este poema del mío Cid, con lo cual no es autor, sino que él lo único que dice es que reprodujo, que copió posiblemente otro manuscrito que tuviera de otro pergamino,
Pero no fue el autor, sino que fue el primero que puso por escrito lo que se venía cantando pues, más de 100 años, durante más de 100 años antes. Pensemos que el Cid vivió en el siglo XI, ¿vale? Y que el libro lo copia Pere Abat, lo fija por escrito Pere Abat en el año 1207, ¿vale? Por tanto, han pasado más de 100 años en los que el poema hasta ha sido cambiado, modificado, se han exagerado esas virtudes de su héroe y, por tanto, la autoría tenemos que decir que es colectiva, en ningún caso se puede atribuir a Pere Abat. También la fecha es algo controvertido, ¿vale? Porque si bien dice que él copió en 1207, pudo haberse escrito, es decir, pudo haber alguien que lo hubiera escrito por primera vez unos siglos, no, unos años antes, y por eso él dice que lo copió, que se hubiera perdido aquel manuscrito que él copió, pero en cualquier caso, el anterior, que hipotético manuscrito extraviado, tampoco hubiera sido una obra de un autor, sino que habría sido la transcripción de lo que se estaba cantando. Bueno, dicho esto y teniendo claro que es una obra anónima y de datación difícil, pero que podemos situar a principios del siglo XIII, comentamos los aspectos más importantes de su estilo, es decir, de la lengua literaria. El poema del Mío Cid sigue el estilo de los cantares de gesta, donde lo más importante era describir la acción y exaltar el héroe. Los epítetos épicos son muy habituales. Si alguno de vosotros lee el poema del Mío Cid como lectura voluntaria, que ya sabéis que lo podéis hacer, ¿vale? Medio punto, encontraréis mucho epíteto épico, es decir, mucho adjetivo, descripción que ayuda a ensalzar la figura del héroe. El burgalés leal, el burgalés de pro, el que en buena hora nació, el de la barba florida, el de la lengua barba, ¿vale? Todo esto, aparte de ayudar a ensalzar la figura de los héroes que se están describiendo, también servía para poder reparar fallos en la memoria, ¿vale? Si leéis el poema del Mío Cid, veréis que se repite muchas veces el que en buena hora ciñó espada, tornaba la cabeza, aguijoneó Mío Cid. ¿Y por qué? ¿Para qué estos epítetos épicos y estas llamadas fórmulas juglarescas? Pues tan sencillo como que si el poema del Mío Cid eran casi 4.000 versos, era bastante habitual que el juglar, cuando lo recitara, se olvidara de algunos versos, algunos trozos de unos versos. ¿Y qué hacía cuando se olvidaba de algunos trocitos? Lo suplía con estas fórmulas juglarescas, con estos epítetos épicos, que más o menos eran como piezas comodines. Cuando no sabía qué decir y estaba hablando del Mío Cid, pues tornaba la cabeza, o aguijoneaba su caballo, o el de la lengua barba, o en buena hora nació, y les servían para cubrir esos vacíos de memoria. Eran profesionales, pero con sus limitaciones. También hay alternancia de tiempos verbales, de presente histórico a tiempos pasados, también hay muchas sinécdoques, y bueno, haremos las actividades y lo veréis. También la métrica es interesante, ya hemos dicho que son casi 4.000 versos, en concreto 3.731 versos de rima sonante y media variable, aunque la mayoría tiene unas 16 sílabas por versos, pero ya sabéis que la métrica irregular es otra de las características de, en este caso, aunque sea juglaría, sigue siendo popular, ¿vale? Por tanto, son tiradas de versos anisosilábicos, aunque algunos coincidan con las 16, siempre se tiende a las 16 por una cuestión de ritmo, pero vamos a encontrar versos de distintas extensiones, ¿vale? Cada una de los versos está dividido en dos partes, por una llamada cesura que hay en medio y que los divide en dos hemistiquios, ¿vale? Digamos que el verso ideal es aquel de 16 sílabas que está dividido en 8 y 8, ¿vale? Dos hemistiquios de 8 y 8, divididos por la cesura, ¿vale? Pero ya os digo que pueden ser 7 y 8, 6 y 9, 5 y 10, hay
mucha variación porque hay irregularidad métrica. Los versos se agrupaban en tiradas monorrimas, es decir, se agrupaban una tirada de versos con la misma rima asonante. Al final, solo rimaba la vocal, ¿vale? Por ejemplo, rima asonante en A. 12 versos seguidos rimando en A. Cuando la siguiente tirada empezaba, la rima era diferente, también asonante, en O, en E, ¿vale? Pero lo que dividía las tiradas era, aparte del espacio físico, lo que permitía distinguirlas, nos permite distinguirlas, es esa rima diferente. Vale, es el cambio de rima al que se hace aquí alusión. Bueno, este comentario también lo vais a hacer, luego os diré las actividades que tenéis que hacer y vamos a por la última parte de este tema, que es la del romancero. Bueno, el romancero. Estamos hablando del romancero viejo. Igual alguna vez habéis oído hablar, os acordáis de tercero de la ESO, de las diferencias entre romancero viejo y romancero nuevo. El romancero viejo es el que ahora nos ocupa, el de la Edad Media. Dice en nuestro libro de texto que desde el siglo XIV se cantaban por pueblos y ciudades unas canciones populares, anónimas, colectivas, que contaban diversas historias. Estos relatos cantados eran los romances. Fijaros, nuevamente nos encontramos lírica, narrativa, género literario híbrido y nuevamente popular, anónimo, transmitido oralmente, con emotividad, etc. Los romances son poemas narrativos, pero a diferencia de los cantares de gesta, que eran muy largos, eran breves. Pero no tan breves como la lírica popular que vimos en el tema 1, sino que ya podían tener un poquito más de extensión, podían llegar a los 30, a los 40, a los 50 versos perfectamente, y tenían todos los elementos estructurales de un relato: narrador, personajes, acción, espacio, tiempo. Eran emotivos, seguían siendo simbólicos, características que hemos visto en la unidad 1, y enriquecían su significado con sugerencias poéticas que también permitían múltiples interpretaciones. Se les ha definido como poemas épico-líricos, pero su nombre es el de romances. El origen de los romances muchas veces está en los cantares de gesta. Antes hemos dicho que una de las características de la épica castellana es la escasez textual. Se perdieron muchos poemas. No es que se perdieron, sino que nadie los puso por escrito, y si alguna vez se pusieron por escrito, se perdieron, ¿vale? Hablo de cantares de gesta extensos, pero algunos fragmentos, generalmente los que más gustaban a la gente de esos poemas largos, aquellos fragmentos más cortos que les gustaba más al público, sí que sobrevivieron, y esos fueron los romances, ¿vale? Sería como el momento climático o el momento más destacado de obras más extensas. Son, como dice en el libro, fragmentos especialmente significativos de poemas épicos que se grabaron en la memoria de los que los escuchaban por su belleza o interés, y que sí que fueron transmitidos separados del original y pudieron no perderse. La métrica de los romances, aquí la tenéis muy bien explicada en el libro de texto, se explica también a partir de la métrica de los cantares de gesta. Antes hemos dicho que en los cantares de gesta, como el poema de Mío Cid, la estructura ideal era la de un verso de 16 sílabas dividido por una cesura, 8 sílabas más 8 sílabas, y con rima asonante al final de los versos, ¿vale? Bueno, pues si los romances son una descomposición de los cantares de gesta, los romances se escriben, nos han llegado escritos cuando los transcribieron, se escriben en versos de 8, es decir, que la cesura desaparece y lo que se hace es la segunda parte, segundo hemistiquio de los versos, ponerlo abajo, ¿vale? De tal manera que el primer hemistiquio, que no tiene rima,
de un cantar de gesta quedaría libre. El segundo hemistiquio del cantar de gesta, que ya tiene la rima, sería el segundo verso del romance, contiene la rima. El primer hemistiquio del siguiente verso del cantar de gesta, que no tiene rima, seguiría libre. El segundo hemistiquio del segundo verso del cantar de gesta, con rima, seguiría teniendo rima. De tal manera que, es muy fácil de entender, ¿verdad?, que si los cantares de gesta tienen rima sonante todos los versos, los romances solo tienen rima sonante en los versos pares. ¿Vale? Es una serie ilimitada de versos octosílabos, pero sabiendo que no va a ser siempre regular, con rima asonante en los pares, quedando libres los impares, que se corresponden a los primeros hemistiquios. La lengua literaria de los romances es muy parecida a la de los cantares de gesta. Sencillez, claridad, esencialidad, dramatismo, rasgos de oralidad, también fragmentarismo. Muchos presentan un principio brusco, un final repentino. ¿Por qué? Porque eran episodios sacados de relatos más amplios. Y los temas de los romances, que también sirven para clasificarlos, son desde los históricos, que recogen hechos que aparecían en los cantares de gesta, a épicos literarios, hechos gloriosos del pasado, novelescos, con temas de amores, venganzas, misterio, etc. Aquí tenéis un ejemplo aportado también por Menéndez Pidal en su Flor Nueva de Romances Viejos, que por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encallan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me canta al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Fijaros que también podríamos estar horas debatiendo sobre los símbolos, sobre la interpretación, y seguramente no nos pondríamos de acuerdo, ¿vale? Son textos muy simbólicos y que también tienen, por tanto, una gran riqueza significativa. Bien, pues hasta aquí el vídeo de este tema 2, del Mester de Juglaría y de El Romancero. Las actividades que quiero que hagáis son todas las de la épica. Es decir, quiero que hagáis de la página 224 las 6 actividades, de la página 226 también todas las actividades que hay, también las de la página 227 y por último el comentario de texto que tenéis en la página 229, ¿vale? Hasta la página 229 todas las actividades. Del romance no hace falta que hagáis. Volveremos a hablar del romance, ¿vale?, en temas posteriores. He comenzado diciendo que el romancero es el romancero viejo. ¿Por qué? Porque siglos después habrá autores cultos que escribirán también poesía popular, pero siendo ellos cultos, una falsa poesía popular, ¿vale? Y le darán la forma del romance, con versos octosílabos y rimas asonantes en los versos pares. Ese será el romancero nuevo, ¿vale? Lo encontraremos en el siglo de oro e incluso en Federico García Lorca, en el siglo XX, ¿vale? Por tanto, romancero ahora no es necesario que lo trabajemos, pero sí que quiero que trabajéis bien los cantares de gesta. Pues hasta aquí el vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.